En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Martes 16 de julio y hoy en El Abierto Elena Pisonero. Elena, buenos días. Hola, buenos días. Gonzalo, ¿has mirado como diciendo, hay otra Elena Pisonero? Estaba pensando. Ahora saludamos. Primero hay que seguir con la rutina. Gonzalo Velasco, buenos días. Buenos días. Y entre las voces que se incorporan a las tertulias de verano saludamos en Radio Barcelona a la directora del diario Ara, que es Esther Vera. Hola Esther, buen día. Hola, buenos días, buen día. Un placer volver a escucharte en estas semanas de verano. Y bueno, ya como Elena me ha anunciado ya quién está aquí en la mesa también, pues voy a saludar a la ministra de Juventud e Infancia, que es Ira Rego. Ministra, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Permítame, antes de hablar con usted de la reforma de la Ley de Extranjería, que es por el motivo por el que la hemos convocado esta mañana, que situemos un poco cuál es el escenario. Nos preguntábamos esta mañana a las 8 de la mañana si de alguna manera sería posible pensar en extender este clima de consenso en torno a la selección española a los grandes asuntos del debate político. Y bueno, tampoco es tan raro hacerse ahora esta pregunta si hace unas semanas tuvimos el acuerdo entre el PSOE y el PP por la reforma del Consejo del Poder Judicial. Esta semana saben que ha presentado Sumar, el PSOE y Coalición Canaria una proposición de ley para reformar la Ley de Extranjería y que haya un acuerdo sobre el reparto de los menores migrantes no acompañados. Lo presentaban estos partidos. Escuchamos cómo lo defendía el presidente de Canarias, que es Fernando Clavijo. Esta proposición de ley puede tener un camino rápido, ojalá lo desee, lo deseamos todos, que nos llegue o que llegue a tiempo para poder abordar lo que previsiblemente a partir del mes de agosto va a llegar a nuestras costas. Saben que hasta ahora el sistema es de aceptación voluntaria por parte de las comunidades. De hecho, eso es lo que se acordó en la reunión de Canarias de la semana pasada. Un reparto, una reubicación de 350 menores migrantes no acompañados, y que fue el PP, al aceptar ese reparto voluntario, fue la razón que esgrimió Vox para salir de sus gobiernos. Lo que pretenden los partidos que sustentan al gobierno más Coalición Canaria es cambiar la ley, es decir, que no haya ningún sistema voluntario, sino un mecanismo que obligue a todas las comunidades. La pregunta ¿es posible pensar que en el plazo de una semana llegarán a un acuerdo con el Partido Popular? Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ya nos adelantabas a las 8 que por lo que te dicen desde el Partido Popular es imposible pensar en esa opción. Sí, esa pregunta que tú planteabas es exactamente la que hemos trasladado a varones y a la Dirección Nacional, y todos coinciden en que es prácticamente imposible. O el Gobierno cambia por completo el espíritu de su reforma o el voto será un no rotundo, decía ayer sin dudar un destacado varón del partido. Y ese es el sentimiento mayoritario en las comunidades del PP. El portavoz popular Miguel Tellado ha trasladado ya al Gobierno las condiciones de Feijóo para apoyar la ley, pero son tantas sastre que en Génova apenas se contempla la posibilidad de que el Gobierno ceda. Piden declarar la emergencia migratoria en todo el territorio, no solo en Canarias, implicar a la Fiscalía para certificar la minoría de edad de los migrantes, presentar un plan migratorio y establecer un fondo de contingencia. Lo contrario, dice el PP, es colaborar con el efecto llamada. El efecto llamada que estamos trasladando es evidente. Evidentemente cada vez vendrán más menores. No podemos afrontar llegadas masivas por inacción del Gobierno. Y por eso la nueva ley de extranjería, y como la pretenden vender, es una verdadera tomadura de pelo y una inversión de la verdad. No podemos apoyar esa ley y estamos en total desacuerdo con una ley, como digo, que es frívola, que no es seria y que no es rigurosa. Por eso le exijo al Gobierno que no confunda la humanidad del Partido Popular con un aval a su descontrol migratorio, porque es lo contrario. Hablaban así Feijóo, Ayuso y López Miras. Los populares afean también al Gobierno haber recurrido a una proposición de ley y no a un proyecto de ley, saltándose así, dicen, el trámite de elaborar una memoria económica. ¿Está habiendo negociaciones en este momento? Pues a última hora de ayer, desde luego, el PP insistía en que no. La primera votación de la ley será el próximo martes, pero en Génova dicen sospechar, y es textual, que el Gobierno prefiere retratar al PP votando con Vox en materia migratoria que negociar en serio. Mariela, gracias. A vosotros. Ministra, entonces no está habiendo ninguna negociación con el Partido Popular por este asunto. Llevamos trabajando semanas con el Partido Popular y con el resto de grupos parlamentarios, y llevamos trabajando mucho tiempo en el marco de la conferencia sectorial. Yo quiero recordar que el mecanismo que hay ahora mismo de acogida voluntaria es un mecanismo que lleva operando desde el año 2022 y que no está funcionando como debería, porque de hecho una parte de los traslados del año 2022, hasta el 40% de traslados, no se han producido. Del año 2023, el 80% de los traslados no se han producido. Acabamos de aprobar, después de que el PP nos bloqueara, las comunidades del PP, hace un mes, el mecanismo de traslados voluntarios para el año 2024,
2024, y esto lo que estamos viendo es que no atiende a la situación migratoria que tenemos en este momento en Canarias. Que no se hayan producido, discúlpeme, que no se hayan producido esos traslados hasta ahora, ¿de quién es responsabilidad? Bueno, de momento es una responsabilidad compartida. Y en cualquier caso lo que tenemos por todas las comunidades autónomas en general, y es un mecanismo, pero bueno, más que por las comunidades autónomas, yo diría que hay una parte que tiene que ver con el propio mecanismo que no está funcionando, porque depende de la voluntad, es un mecanismo voluntario y tiene que ver, a veces son cuestiones tan prosaicas como que los propios procedimientos administrativos no están funcionando bien, a veces tiene que ver incluso con los ritmos de la gestión, otras veces tiene que ver con situaciones puntuales que se están dando, como por ejemplo niños que no han acabado el ciclo formativo y se están esperando unos meses para que sean trasladados, aunque haya voluntad por parte de las comunidades autónomas. Yo creo que ahí, más que buscar una cuestión de responsabilidad o de culpa, a mí no me gusta hablar en estos términos, creo que hay que buscar un mecanismo que mejore la situación. Por eso planteamos la reforma del artículo 35. Situación que es crítica en este momento, según denuncian las autoridades de Ceuta, de Melilla, también las de las Islas Canarias. Entonces estamos en el escenario en que ustedes ayer registran en el Congreso esta proposición de ley para hacer el cambio de la ley de extranjería. ¿Qué ocurre si de aquí a la semana que viene, cuando lo quieren llevar, no tienen los apoyos parlamentarios suficientes? Bueno, yo prefiero moverme todavía en el margen de esta semana, que es la semana en la que tenemos que trabajar de manera intensa para incorporar las propuestas y para abrir más espacio para entendernos, para que esta proposición pues se pueda tramitar. Estamos en ese momento. Yo prefiero no hablar de futuribles en este momento. En este momento vamos a ver si sale adelante y ahí es donde estamos poniendo toda nuestra energía y todo nuestro trabajo, porque creemos honestamente que va a ser el mecanismo que garantice de una manera estructural poder abordar el fenómeno migratorio con garantías y con derechos, y sobre todo haciendo que sea sostenible con los sistemas de acogida de todo el territorio. Planteamos un mecanismo vinculante y solidario. Vinculante porque la protección a la infancia tiene que ser vinculante para todos los territorios de nuestro país, y porque hay que recordar que los niños, niñas llegan solos, sin acompañar, vienen solos a Canarias y que llegan a España. Por tanto, tiene que ser el conjunto del Estado quien aborde esta situación. Entiendo que no me quiera plantear futuribles, pero la situación es la que ahora mismo escuchábamos que describía Fernando Clavijo ayer en el Congreso. Si no se produce esa mayoría parlamentaria, ¿el Gobierno se plantea aprobar un decreto con esta filosofía? Hay mecanismos que se pueden poner en marcha que serían puntuales de emergencia. El problema es que no podemos afrontar el fenómeno migratorio y la garantía de derechos de la infancia con mecanismos extraordinarios o de emergencia permanentemente. O sea, un decreto no podría ser. Un decreto. Nosotros el problema que estamos viendo es que lo que más garantías jurídicas da de cara a los traslados de los menores es precisamente una reforma, una proposición de ley, que es lo que hemos planteado como Gobierno. Y es lo que hemos planteado, es lo que se está trabajando, es lo que se ha registrado ayer por parte de los grupos parlamentarios. Y no hay alternativa a esa proposición de ley. En este momento lo que estamos trabajando es en este marco. Esa es la propuesta que hacemos. Por eso digo que en este momento yo prefiero no comentar futuribles, porque estamos en esta propuesta y creemos que es la más solvente y la que nos da más garantías. Cuando se aprobará esta proposición de ley, o si se aprobara cualquier otro tipo de mecanismo urgente que usted ahora comenta, aunque no lo concreta, ninguna comunidad se podría oponer a este plan, a este reparto, a esta reubicación. Claro, en principio lo positivo de este mecanismo es que viene precedido por un acuerdo de la conferencia sectorial en la que están todas las comunidades autónomas por unanimidad, con una serie de criterios de reparto que tienen que ver con la distribución de población, que tienen que ver con el esfuerzo que ha hecho cada comunidad autónoma en las políticas de acogida en el último periodo, que tiene que ver con la distribución de la población, con la renta per cápita, por determinados indicadores socioeconómicos que son razonables, que están acordados por unanimidad y que permitirían hacer un esfuerzo a las comunidades autónomas sin tensionarlas de manera excesiva para la acogida de los niños y de las niñas. Por tanto, creemos que es un mecanismo previo en el que participan las comunidades autónomas, y cualquier reforma de este mecanismo que ya está acordado por parte de las comunidades autónomas, según lo que hemos registrado en la propuesta que hacemos, deberá ser también debatido y ratificado por las propias comunidades autónomas. Ahora escuchábamos, antes de conversar con usted, los argumentos que dio ayer Alberto Núñez Feijóo. Entre las cosas que plantea el Partido Popular es un plan económico serio y la declaración de emergencia migratoria. ¿En qué cambiaría eso la circunstancia, y el Gobierno está dispuesto a estudiar esa declaración de emergencia migratoria? Es que ya tenemos mecanismos de emergencia y es que ya tenemos financiación suficiente. Por tanto, a mí la sensación que me da es que el señor Feijóo está jugando a despistar, porque cada día de la semana nos encontramos con una posición del Partido Popular diferente. Ya lo hemos dicho, nosotros estamos trabajando con el Partido Popular.
hemos entregado la proposición, se ha trabajado, estamos dispuestos a volver a sentarnos. Yo ayer lo volví a decir. Volvemos a sentarnos, no tenemos ningún problema. Vamos a seguir trabajando a lo largo de esta semana. Estamos dispuestos a evaluar todas las medidas y todas las aportaciones. Hemos presentado una proposición que lleva aparejada una financiación. El sistema de protección está de menores desamparados, de niños y niñas desamparados, que hay que recordar que el sistema de protección en nuestro país, una vez los niños entran dentro del sistema de protección, no genera diferencias con respecto al origen de los niños y niñas y tiene financiación asociada suficiente, va a seguir teniéndola. Por tanto, no hay un problema de financiación. Hay un problema que tiene que ver con otro orden de cosas. Que lo diga el señor Feijóo cuál es el problema. Porque escuchando cuestiones como, por ejemplo, el efecto llamada que dicen tanto, están repitiendo los argumentos que repite la extrema derecha. Quien se mete en una patera y se juega la vida, no creo que esté planteando en ningún caso, no creo que se esté planteando ningún efecto llamada. Yo creo que hay que ser serios y hay que ser rigurosos. Hay que ser serios y hay que ser rigurosos. Por tanto, nosotros hemos planteado una proposición que lleva asociado un mecanismo de financiación, que está garantizándola. Las comunidades del Partido Popular se quejan precisamente de la falta de financiación. ¿Esa financiación de dónde sale? ¿Es el gobierno el que envía dinero a las comunidades para financiar la reubicación de los menores no acompañados? Precisamente lo que trabajábamos el otro día en la conferencia sectorial, insisto, que lo votó en contra el Partido Popular en la anterior conferencia sectorial y que definitivamente sí se aprobó en esta última, que es el mecanismo voluntario que funciona de una manera similar, funcionaría el vinculante con un mecanismo similar, lleva asociado una partida presupuestaria, que fue la que se aprobó en la última conferencia sectorial. Por tanto, es el gobierno el que pone encima de la mesa esta financiación asociada al traslado de los niños y de las niñas y que gestionan directamente las comunidades autónomas, pero la partida presupuestaria la pone el gobierno central. Y en todo momento esto está encima de la mesa. ¿Hay adultos que son reubicados como si fueran menores, como denuncian también algunas comunidades? Lo que estamos hablando es de niños y niñas menores que están ahora mismo en Canarias. Este es el marco en el que estamos trabajando en la conferencia sectorial. Y nosotros lo que nos hemos ofrecido, en cualquier caso, algo que también bloqueó el Partido Popular en la última conferencia sectorial, es asentarnos a trabajar un plan estratégico en un grupo de trabajo. Esto se pidió por parte de las comunidades autónomas, lo llevamos a la última conferencia sectorial y el Partido Popular volvió a votar en contra en la conferencia sectorial del establecimiento de esta estrategia más allá de la reforma del artículo 35. Nosotras, el enfoque que hacemos es: la migración es un fenómeno estructural y dinámico, es decir, los flujos migratorios pueden ser mayores o menores. Por tanto, para hacerlo con seriedad, para hacerlo con garantía de derechos, en el caso de los niños y niñas no acompañados, necesitamos tener algo de carácter estructural también. La reforma del 35 es el primer paso, pero necesitamos algo que sea una política que sea mucho más avanzada, mucho más garantista en derechos. Por eso planteamos que haya una estrategia y por eso planteamos un grupo de trabajo, que lo pidieron también las comunidades autónomas, ojo. Lo que yo le preguntaba es que hay varios presidentes de comunidades autónomas que dicen que en esa reubicación se incluye a inmigrantes que son adultos como si fueran menores. Esa era mi pregunta. No, desde luego a nosotros en este momento, yo no sé si excepcionalmente en franjas de edad en las que pueda ser complejo terminar de determinar la edad, puede haber algún caso excepcional, pero lo que estamos hablando es de niños y niñas menores que están en este momento en Canarias. Estamos hablando de casi 6.000 niños y niñas. Por tanto, yo creo que en ese sentido estamos ciñéndonos muy, muy bien a lo que estamos hablando, que son niños y niñas, algunos de ellos muy, muy pequeños, muy pequeños. Déjeme preguntarle precisamente cómo se ha llegado a esta situación, ministra. Es decir, ahora estamos en un momento en el que la negociación política parece que está... no voy a decir en un punto muerto, pero dicen el PP que no está negociando con ustedes. Usted me ha dicho que se ha estado negociando hasta ahora con el PP. En todo caso, no se ven avances. Pero la situación es la que es en Canarias, en Ceuta, en Melilla. ¿Cómo se ha llegado hasta aquí? Es decir, ¿por qué esto se está haciendo así? Y se está haciendo sobre todo ahora. ¿Por qué no antes? El problema que tenemos es que cuando un mecanismo voluntario no funciona y se van produciendo llegadas de niños y niñas y es complicado en los traslados, se va generando también un efecto de acumulación de las personas en los centros de llegada que están en Canarias. Por eso estamos abordándolo de manera un poco más profunda y por eso planteamos la reforma del artículo 35. Podemos permitirnos, tal cual está el fenómeno migratorio en este momento, con la ruta canaria, que es la ruta por la que está habiendo alguna llegada más, podemos permitirnos no contemplar el fenómeno migratorio de una manera estructural. Yo creo que no. ¿Es suficiente con el mecanismo que teníamos vigente hasta el momento voluntario?
pues obviamente no está siendo suficiente porque no se está cumpliendo con la política de traslados y de acogida en la península. Por tanto, necesitamos una reforma estructural. Por eso planteamos, y volver a insistir en el hecho de que planteamos la reforma del artículo 35, de tal manera que lo que haríamos sería activar, es que este mecanismo que operaba, es decir, el mecanismo no cambia en lo estructural, el mecanismo acordado por unanimidad, con los criterios de reparto, con los criterios de acogida, no cambia. Y si cambia, serán las comunidades autónomas las que decidan cómo cambiarlo. Por eso digo que es garantista y que cuenta con todas las voces, Pero sí que nos permite, de alguna manera, activarlo con un carácter de emergencia. ¿Cataluña podría quedar fuera, como parece que pide Junts, de este sistema? El mecanismo es vinculante para todas las comunidades autónomas. Esto es lo que estamos planteando, para todas las comunidades autónomas. Cataluña también forma parte del mecanismo de reparto del mecanismo de reparto voluntario. Forma parte y tienen niños y niñas en acogida. Ministra, una última reflexión. ¿Hasta qué punto le preocupa cómo pueda crecer o si puede extenderse el discurso que significativamente la ultraderecha asocia a los menores migrantes no acompañados? A mí me preocupa que se hable de determinados parámetros de la migración. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo por poner rostro y por poner historia al fenómeno migratorio, evitar deshumanizarlo, evitar cuestiones que son absolutamente inaceptables como efecto llamada. Yo creo que hay que pensar que quien decide subirse a una patera en la que se está jugando la vida es porque lo que deja atrás es todavía peor, es todavía más terrible. El otro día conocíamos el caso de 2 niñas de muy corta edad que se habían metido en una patera, los padres las habían metido en la patera y los 2 padres fallecieron durante el trayecto y las niñas vieron cómo los padres pues terminaban en el mar. Una cosa absolutamente terrorífica, dolorosísima. Estamos hablando de seres humanos, niños y niñas, a veces muy pequeños, a veces de adolescentes, que llegan con dramas humanos y que vienen huyendo de la guerra, del hambre, de la miseria. Es decir, son historias durísimas. Como sociedad democrática, como sociedad de derechos, tenemos que hacer un esfuerzo primero por humanizar y segundo por garantizar los derechos de esta infancia migrante que no vienen más que pues huyendo de situaciones terribles y hacernos cargo un poco de todo esto. Romper un poco con esta dinámica de deshumanizar y de generar seres humanos sin historia, ¿no? Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, que va luego al Consejo de Ministros. Le agradezco que haya tenido tiempo para pasarse esta mañana por la radio y explicarnos su punto de vista sobre la reforma que presentaron ayer. Muchas gracias y buenos días. Muchísimas gracias. Las 8:47 de la mañana. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre.
Una hora menos 10, el análisis de esta mañana de martes 16 de julio lo compartimos con Elena Pisonero, con Gonzalo Velasco y con Esther Vera, que por ser la que se incorpora la última, pues vas a ser la primera, Esther, si te parece, en el análisis a partir de la reflexión que nos dejaba aquí la ministra Sira Rego, y ella no quiere ponerse en futuribles, decía, pero parece evidente que el gobierno, aunque no quiera mencionarlo demasiado, tiene que empezar a pensar en un plan B si quiere resolver la situación que realmente es crítica, como describen los trabajadores de los centros que acogen a migrantes en Canarias y en Ceuta y Melilla. Esther. Sí, la verdad es que a mí me parece penoso que se haga política de la mala con una cuestión como esta, cuando se exigiría, lo razonable sería que se llegara a un acuerdo, porque este es un tema de no solo de derechos humanos, sino de afrontar una cierta hipocresía que vive nuestra sociedad. Porque estamos hablando de inmigración y estamos hablando de unos chavales que llegan desde cualquier lugar del mundo para tener una vida mejor, y si llegan y son futbolistas, y perdonadme un poco también el populismo, si llegan y son si son futbolistas, pues caen bien a determinados círculos, y si son chavales que vienen a buscarse la vida y que tienen que luchar por su futuro, pues parece que se les mira con desconfianza. Yo creo que se tendría que hablar del tema de manera seria, llegando a acuerdos entre los grandes partidos, y después también ser realistas en la toma de decisiones. Es decir, lo que no se puede hacer es pedirle a las comunidades autónomas que acojan bien a estos chavales, y como es el caso de Cataluña, por ejemplo, se les acompaña a partir de los 18 años hasta los 23, que me parece muy razonable, porque lo que no es de recibo es que los chavales estén acogidos hasta los 18 y después no tengan permisos de trabajo o no puedan ser integrados en la sociedad de una manera pues lo más relativamente lo menos difícil posible, y que no lleguen una financiación o unos recursos proporcionales. Lo que no puede ser es que se diga se tienen que acoger, se acogen porque sí, por obligación, lo cual me parece muy razonable, pero las cosas se tienen que hablar desde un punto de vista también financiero. Y hay una tendencia en el Gobierno central que es la de pasar competencias o responsabilidades sin las necesarias estructuras financieras y económicas para sostenerlas. Gonzalo. Sí, cuando vienen futbolistas se ve bien, cuando vienen ucranianos también, que es una cuestión, ¿no? Los refugiados europeos no se perciben igual que los refugiados africanos cuando lo son. En todo caso, yo creo que lo más relevante aquí es que en el debate político se superponen dos debates, dos planos, que evidentemente están en intersección, pero que no son exactamente lo mismo. Uno es la garantía a los derechos de la infancia, que viene determinada por declaraciones internacionales y que es un primado y que prevalece sobre otros requerimientos legislativos. Y otro es el debate sobre cómo gestionar el hecho de la migración, que no es un problema en sí mismo, es un hecho que puede generar problemas. Es decir, no hablamos de la sanidad como un problema, pero la sanidad puede tener problemas. La migración no es un problema, pero puede desencadenar problemas. Esto es un mecanismo de gestión que primero pone sobre la mesa y prioriza la cuestión de los derechos de los niños y de las niñas. Y que después es un mecanismo de solución de algunas de las cuestiones de la migración que pueden desembocar en problemas. Creo que hay que hablarlo en estos términos precisos para no asociar inmediatamente el concepto migración a la idea de problema, ¿no? Segundo, somos un Estado autonómico en el que en muchos ámbitos nos damos cuenta de que esa constitución cuasi federal a veces implica problemas. ¿Por qué? Pues porque sí hay muchas competencias repartidas, pero después hay problemas de coordinación. Bien, el procedimiento, tal como ha sido explicado por la ministra, yo creo que es un buen reflejo de cómo se pueden coser esa estructura descentralizada de una manera coordinada y respetuosa con los criterios de cada una de las autonomías que tienen las competencias delegadas. Es decir, se está diciendo que los criterios están fijados por las conferencias sectoriales, que si se modifican van a ser las comunidades autónomas los que van a decir, y que por tanto es garantista con los criterios de cada una de las comunidades. No es impositivo, pero elimina el elemento de voluntariedad que lleva aparejado incertidumbre sobre cuándo, cómo y quién acepta esos criterios, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto es un mecanismo que debería ser casi habitual, casi procedimental, y que elevarlo a la cuestión política del efecto llamada
de la necesidad de crear un plan de migración a medio y largo plazo, de hablar de la financiación que tiene todo esto. Bueno, yo creo que no, yo creo que separemos los debates. Esto es un procedimiento de corrección, es un procedimiento que tiene en cuenta a los menores, y después ya está el debate a largo plazo, a medio plazo sobre la migración, que de verdad hay que abordar, pero que es otra cosa distinta. Pisonero. Pues yo creo, Gonzalo, que es justo al revés. Lo que ha demostrado es un buen ejemplo, quiero decir, de la complejidad en la toma de decisiones públicas, es que precisamente hay muchos temas que se interrelacionan y que se deben tener en consideración a la hora de tomar las mejores medidas. Esto no es una cuestión, como bien decía la ministra, yo estoy de acuerdo, que deba abordarse de manera excepcional con mecanismos de emergencia, sino que es estructural, como ha dicho literalmente, y dinámico. Eso requiere que tengamos una consideración de un problema que lo es. Es un problema porque no lo tenemos resuelto, sino sería una política más, ¿no? Pero, como digo, no algo excepcional, sino que tiene muchas implicaciones, desde luego, en el largo plazo y en otras políticas. Y, por lo tanto, para hacer una buena resolución de este tipo de cuestiones hay que tener muchas cosas en cuenta. Y no parcializarlo, ¿no? Y no plantear exclusivamente que es un drama humano, que lo es, sin duda alguna, pero no apelar eso para permitir cualquier tipo de política o justificar cualquier tipo de política, porque lo importante es generar un derecho para los niños que vienen, que es una prioridad para cualquier país que se precie, pero no en ausencia de cómo se aborde el problema. Es verdad que tenemos un país complejo, que es cuasi federal, pero no lo es, y que, por lo tanto, es fundamental a la hora de plantear una política tener en cuenta, pero no tener en cuenta a posteriori, sino claramente la definición de las políticas, aquellos que tienen que gestionarla. La propia ministra ha confirmado que hay procedimientos administrativos desde el propio Estado que dificultan esa aplicación, y efectivamente quien está gestionando en primera instancia Canarias, que yo insisto siempre y me solidarizo porque son los que se están enfrentando día a día con esta situación, como digo, son los que saben cómo se tiene que gestionar el problema, saben cuáles son las necesidades que se tienen de recursos, y plantear una proposición de ley que efectivamente no necesita memoria económica sin tener en cuenta quién lo tiene que aplicar me parece aventurado si realmente lo que se quiere es hacer un enfoque estructural. Y hay un debate que ha planteado Esther Vera, nuestra nueva compañera, que me parece muy importante, que es en política en general ese debate entre la hipocresía y yo te diría que la demagogia, porque plantear ese tipo de planteamientos de, perdón la redundancia, de que es que esto es muy importante hacerlo, estamos muy de acuerdo con el objetivo, pero no centrarnos en realmente resolver el problema, es demagogia. Hay que buscar un equilibrio, estoy muy de acuerdo, entre, y es política mala, tanto una, Esther, como la otra, porque al final las decisiones se tienen que hacer con responsabilidad en algo fundamental, ahora que estamos con los presupuestos, muy rápido. Es que tenemos recursos escasos que hay que intentar ampliar para objetivos diversos. Y si queremos apostar por una política de acogida con la dignidad que se merecen estos niños, debemos elegir y dejar de hacer otras cosas que compiten con ese objetivo mayor. Con Esther Vera sigo el debate, pero después de las noticias, porque antes voy a saludar a Íñigo. Buenos días.
Son las 9:01, las 8:01 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. En pleno debate sobre la reforma de la ley de extranjería para acoger a los menores no acompañados, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, niega que exista un problema de financiación en las comunidades para esa acogida. Acabamos de escucharla aquí en Hoy por Hoy, Sergio Soto. Rechaza también que por norma general se cuelen adultos entre los menores que se reubican y señalan la dirección de un plan estratégico que vaya más allá de la reforma de la ley de extranjería para la que ahora no encuentran apoyos, así que no descarta otros mecanismos de urgencia. Su reforma, afirma la ministra, no cambia los criterios ya aceptados, solo quieren, dice, activarlos porque es el gobierno quien pone el dinero para la acogida. Por tanto, no hay un problema de financiación. Hay un problema que tiene que ver con otro orden de cosas. Que lo diga el señor Feijóo cuál es el problema. Porque escuchando cuestiones como, por ejemplo, el efecto llamada que dicen tanto, están repitiendo los argumentos que repite la extrema derecha. Quien se mete en una patera y se juega la vida, no creo que esté planteando en ningún caso, no creo que se esté planteando ningún efecto llamada. Yo creo que hay que ser serios y hay que ser rigurosos. Esta mañana es noticia también la 10ª legislatura europea que comienza hoy. En una hora empieza el debate del primer pleno en el que se va a reelegir a la presidenta del Parlamento, a Roberta Metsola, y a esta hora la presidenta de la Comisión von der Leyen se reúne con uno de los 3 grupos de ultraderecha de la Cámara. Vamos a Estrasburgo, corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. ¿Enrique? No está Enrique García Pozo, vamos a los deportes. Sampe, 7 años lleva el madridismo esperando la cita que tiene hoy. A las 12 de la mañana, en el Bernabéu, ante algo más de 80.000 madridistas, se va a vestir de blanco el francés Kylian Mbappé con el número 9 a la espalda y después de 7 años, como dices, de espera. Esa firma va a ser por 5 años por el club blanco. La otra gran cita del día es a las 7 de la tarde en Riazor. Contra Bélgica juega la selección absoluta española femenina, disputa la 6ª jornada y última de clasificación para la Eurocopa 2025, clasificación que la selección ya consiguió en la 4ª jornada. Y desde hoy en el Abierto de Suecia, Rafa Nadal empieza a preparar los Juegos Olímpicos. Su primer rival tiene apellido ilustre, Leo Borg, hijo del mítico tenista Björn Borg.
José Luis Sastre. Esta mañana analizamos el escenario político junto a Elena Pisonero, a Esther Vera y Gonzalo Velasco, y al hilo de la reforma de la ley de extranjería, con la que hemos hablado para empezar el abierto con Sira Rego. La reflexión de Elena Pisonero era la necesidad de disociar la demagogia de este debate, y te emplazaba a ti directamente, Esther Vera, así que contigo retomo el debate. Sí, la verdad es que estoy absolutamente de acuerdo en que la inmigración no es un problema. El problema es todo lo que tiene asociado. El problema es temas como el precio y la escasez de la vivienda, la inflación, la competitividad que hemos adoptado con sueldos bajos como modelo económico en el país, la calidad y la integración en la educación, una demografía envejecida, y todos estos temas tienen algo que ver con la inmigración y tienen algo que ver con todo, con nuestro modelo económico, con las dificultades de toda la sociedad en general. Por lo tanto, creo que deberíamos empezar a hablar de inmigración no como un problema, sino también como una solución, porque nuestro mercado laboral no va a ser sano sin inmigración. Por lo tanto, deberíamos pensar que, aparte del fenómeno como una cuestión humanitaria, que evidentemente va por delante, pero es una cuestión humanitaria, hay también una cuestión de modelo de mercado laboral y de modelo económico. A veces decimos, funciona mejor la inmigración en Reino Unido, por ejemplo, que en Francia. Bueno, es verdad que son inmigraciones de estilos diferentes, etcétera, etcétera, pero que a unos les funcione relativamente bien y a otros les funcione relativamente mal, tiene, por ejemplo, algo que ver con el mercado laboral. Claro, es que yo creo que en esto que estamos debatiendo hoy no hay nada de impulso compasional con el migrante o con el menor. Yo creo que lo que hay es una mejora de un procedimiento que ya está ahí. Es un perfeccionamiento de lo que ya está acordado. En rigor, no debería suscitar un debate político. Un debate político entendido como la discusión de principios, de valores, de orientaciones. Esto ya está en funcionamiento, lo que pasa es que funcionaba mal. Y ahora se está haciendo que funcione mejor. Bueno, si hay un cambio sustantivo que quizás esté en la explicación, no sé, pero como hipótesis pongo sobre la mesa. El cambio sustantivo aquí, Gonzalo, sería: esto no puede ser cada comunidad acoge a los que quiera o considere que puede acoger, sino aquí todo el mundo tiene que hacerse cargo y van a tener que acoger basándose a un determinado signo de criterio. Claro, pero a eso me refería con... Eso es, digamos, lo que funcionaba mal, ¿no? Que ha hecho que había una voluntariedad y por lo tanto se podía negar. Y digamos, hay una coordinación que se dice, esto que hemos acordado pasa a ser obligatorio. Hay otros debates y hay otras cuestiones que pueden ser problemáticas. Por ejemplo, está por resolver o cada comunidad arbitrará de una manera distinta cómo controla los movimientos internos. Por ejemplo, Cataluña es una de las cuestiones que esgrime para ser reticente al acuerdo, ¿no? Que dice que ellos reciben muchos flujos internos, es decir, los menores que se van a otras comunidades acaban finalmente en Cataluña y por lo tanto eso les genera presión. Eso alega, ¿no? Pues eso es un problema también de gestión. Pero digamos que esto, confundirlo con el debate sobre el hecho migratorio, que, insisto, y aquí estoy de acuerdo con Esther, no es un problema. Más de la mitad del empleo creado el año pasado fue por parte de no residentes. Y esto es uno de los argumentos que se esgrimen para sostener el hecho de que nuestro PIB aumente, el hecho de que estemos en crecimiento. Entonces yo creo que sencillamente creo que el debate político aquí está confundiendo un buen funcionamiento del engranaje del Estado. No, eso es lo que intentaba yo expresar, que no lo he hecho con fortuna, por lo que veo. Quiero decir que este es un problema en la medida en que se está abordando parcialmente. Y lo que digo es que para poder definir buenas políticas se tiene que hacer teniendo en cuenta todas las interrelaciones, y es ese enfoque sistémico al que aludía con acierto Esther, de que no puede ser un problema sin una solución. Pero ese sería el cambio de perspectiva que no se está abordando con un debate como el que tenemos ahora, muy focalizado, muy cortoplacista, ante una emergencia que se está abordando, digamos, diciendo no, es estructural, pero sin tener el debate estructural. Perdona, Elena, y con un debate de fondo, disculpa que te interrumpa, sí, y con un debate de fondo que tiene mucho interés, con voces de fondo que tienen mucho interés en asociar a los menores no acompañados con la delincuencia. Sí, claro. Porque eso está también presente en el escenario. Claro, pero eso es consecuencia de esa mirada corta.
O sea, esa mirada corta en la que ve problemas e intenta buscar chivos expiatorios en lugar de ver la realidad en su conjunto, con todas esas implicaciones que nos apuntaba Esther, de las realidades y los problemas de toda la sociedad, con independencia de dónde procedas. O sea, yo creo que lo que hay que abordar es una realidad que es mucho más cambiante, mucho más compleja, en la que, vamos, por lo menos esa es mi visión, que creo que compartimos, de esa sociedad que no discrimina la procedencia, aunque tiene que abordar un cuidado, pues igual a los niños, como también ha dicho la ministra, con independencia de la procedencia, que tienen dificultades para seguir adelante, con problemas de educación, que en este caso, en el caso de los menores, es el principal foco porque son menores y son muy pequeños en muchos casos, ¿no? Y requieren un cuidado antes de que nos planteemos el tema del mercado de trabajo, que estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, en una sociedad envejecida como lo es la europea y especialmente dramático en el caso de España, debemos tener una visión, que es la que yo reivindico, más de largo plazo, que tenga en cuenta que efectivamente no es verlo como un problema, sino como una solución, pero eso requiere, como bien planteas, un cambio de modelo económico en el que todos tendríamos que estar debatiendo de eso y no de ese corto plazo y esa mirada tan estrecha que plantean determinados partidos políticos. De momento, el escenario político-económico tiene tres patas, digamos. Uno es el gran debate sobre la migración y la reubicación de los menores no acompañados, con esta pregunta de ¿serán capaces los partidos de llegar a un consenso la semana que viene? La segunda pata de cómo está configurado el escenario es el plan de regeneración democrática, que mañana a esta hora estaremos escuchando a Pedro Sánchez, porque a esta hora empieza su comparecencia para empezar a desgranar cuáles son las medidas que surgen de aquellos 5 días de reflexión que se tomó el presidente del gobierno. O sea que la inmigración por un lado, el plan de regeneración, y el tercer escenario que configura el arco es lo que va a aprobar esta mañana el Consejo de Ministros, es el techo de gasto. Es decir, la primera pieza, digamos, para empezar a negociar los presupuestos. Saben que este año el gobierno renunció siquiera a negociarlos porque se adelantaron las catalanas. Y claro, los presupuestos van en paralelo a lo que ocurra en Cataluña. José Coello, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. De momento el gobierno, con la decisión que va a tomar en el Consejo de dentro de un cuarto de hora, es el techo de gasto, la base, y a partir de ahí empezar a mirar qué alianzas parlamentarias tiene que le garanticen apoyos suficientes. Sí, hoy el gobierno comienza a cimentar la estabilidad de esta legislatura a medio plazo con la aprobación del techo de gasto en el Consejo de Ministros. Es la primera piedra para aprobar los presupuestos, y aunque el trámite aún no va a llegar al Congreso, este paso va a servir para palpar los apoyos que tiene el Ejecutivo. Apoyos necesarios que pasan sí o sí por Cataluña y por otra negociación que va en paralelo, la investidura de Salvador Illa. Y en esto todo es cuestión de cómo se mire, si desde la visión del PSOE, como por ejemplo decía Esther Peña, su portavoz. Nosotros nos mostramos optimistas, más que nunca. Nosotros confiamos, sigue habiendo tiempo, con tranquilidad, las negociaciones están ahí, los papeles que se pasan de unos a otros siguen estando ahí. O desde el Prima independentista, que amenaza a Sastre con complicar en el horizonte la aprobación de los presupuestos, pero esto será ya en otoño. Josué, gracias. A vosotros. La situación en Cataluña tiene en este momento a Junts por una parte y a Esquerra por otra, con su coordinadora o secretaria general Marta Rovira, que ya está, como saben, volvió el pasado fin de semana a España, está en Barcelona, y ayer, aprovechando la primera rueda de prensa, Laura Pons, Barcelona, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Fijaba un plazo, y es que o en julio, antes de que acabe este mes de julio, hay un avance en la negociación con el PSC, o no hay nada que hablar de la investidura, de una posible investidura de Salvador Illa con apoyos de Esquerra, ¿no? Sí, exacto. Marta Rovira aleja o rebaja expectativas sobre la negociación con los socialistas. La semana pasada los republicanos aseguraban que las conversaciones iban a buen ritmo. Esta, en cambio, ja no són tan optimistes. El ritme és bo, però de vegades el ritme no garanteix que en surti un bon resultat. El ritmo es bueno, pero no garantiza un buen resultado. Echamos de menos sustancia, materia en las conversaciones. Los republicanos aseguran que quieren salir del régimen común. Esta es la clave del pacto, decía Rovira, y si no se consigue, avisa, podrían levantarse de la mesa de negociación. Que no hi ha res més a explorar i que s'han acabat les negociacions. Aquest escenari també existeix i també crec que pot arribar a ser possible.
Rovira quiere que antes de que acabe el mes haya un preacuerdo con los socialistas para poder después consultar a las bases una militancia que se debate entre el si deben o no investir a Salvador Illa. No hay unanimidad entre los republicanos. Hay zonas como Girona y Lleida que se niegan a dar sus votos al PSC porque es, aseguran, la federación más de derechas del PSOE, que por lo tanto no se dan las condiciones mínimas para plantear una investidura de Salvador Illa. Otras zonas como Tarragona y Barcelona están más divididas entre el sí y el no. No ven tan mal investir a Salvador Illa que acabe siendo el presidente de la Generalitat. Son unas bases, son 8.700 personas que deberán avalar el pacto entre Esquerra y el PSC. Lo harán seguramente Sastre antes de que empiece el mes de agosto. Laura, gracias. A vosotros. Para no interrumpiros en el análisis, explicada la situación, voy a la pausa y luego se escucha. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Las 9:20, las 8:20 en Canarias, con Esther Vera, con Elena Pisonero y con Gonzalo Velasco, que ahora en la publicidad me decía, vamos a hablar de Esquerra, vamos a hablar del techo de gasto, y yo le decía, pues mira, resumiendo mucho, yo creo que la pregunta es, acabado el extenuante ciclo electoral, ¿va a empezar o no va a empezar la legislatura? Y la clave de si marcha o no marcha una legislatura es la posibilidad de aprobar una ley de presupuestos. Esa es la cuestión ahora mismo sobre la mesa, Gonzalo.
Ay, con el calor empezar a andar Ya, una legislatura, qué cosas, ¿verdad? ¿no? Qué cosas, igual para septiembre. Bueno, como suele pasar en el escenario político español, pues las triangulaciones son la ley y son complejas, ¿no? Parece que el cambio de la situación judicial de Marta Rovira, es decir, su llegada a España y el hecho de que se haya puesto presencialmente, personalmente, la cabeza de las negociaciones de Esquerra, ha cambiado ligeramente el escenario. No ha supuesto un reseteo total del partido, que es algo que veremos cuando se reconstituyan pues, su coordinación, pero de alguna manera parece que ha tomado el mando y tiene una cabeza visible que hasta ahora no tenía, ¿no? Porque Junqueras había descartado, pero Aragonés también. Veremos cómo esto cambia en las expectativas. Desde luego, Esquerra le interesa mantener en vilo esta situación. ¿Por qué? Porque hasta ahora Esquerra había sido ninguneada en la negociación con el Partido Socialista, en la negociación con el PSC, en la negociación con el Estado. Había sido reemplazada totalmente por Puigdemont, por el protagonismo de Junts, y el efecto electoral ha sido el que ya conocemos, ¿no? Por lo tanto, creo que le interesa mucho reivindicar su papel como negociadora en nombre de Cataluña, al fin y al cabo es quien sale del gobierno también, y de arrancar concesiones. Ahora bien, las cuestiones que están sobre la mesa, pues algunas son factibles y otras no tanto. Claro, que hay un calendario de cumplimiento de las concesiones, de las medidas ya pactadas con el gobierno, como por ejemplo pues la quita de la deuda con el Fondo de Liquidez Autonómico, pues bueno, pues eso es factible. Las concesión de rodalíes, pues también parece que sí. Que se mantengan algunos de las políticas del gobierno de Aragonés, pues también. Pero claro, la cuestión de la financiación es donde va a pivotar todo, ¿no? Y yo creo que el Partido Socialista además sabe que una vez que ha acabado el proceso en términos políticos, el proceso puede ser duradero si hay una percepción en el resto del territorio español de que la simetría financiera respecto a Cataluña, aunque sea en cuestión de relato, perjudica a otros territorios. Y sabe que ahí se la juega mucho, ¿no? De tal manera que, está habiendo bastante secretismo, no se está concediendo mucha información al respecto de cómo avanzan las negociaciones. Sabemos que avanzan, pero no sabemos cómo. Veremos qué fórmula logran para darle contenido a esa singularidad, ¿no? Yo no creo que vaya a empezar a andar la legislatura inmediatamente, que se vayan a disolver todos los nudos, pero sí tengo la esperanza de que finalmente, pese a las resistencias internas y a la división que se nos ha contado de Esquerra, haya finalmente un desencadenamiento lógico que permita, por lo tanto, hacer política y que cada partido vaya ocupando el lugar que quizás ha perdido en estos años. Voy a ir ahora a explicar bien cómo está el asunto de la financiación, que fue lo que ayer abordaron en el Gobierno de las Comunidades, pero antes, Esther Vera, aprovechando que te tengo y que sé que tienes información, no te voy a hacer la jugarreta de decirte si Esquerra hará presidenta a Illa, porque sé que es una pregunta muy complicada, pero sí déjame hacerte la pregunta previa, que es, al hilo de esto que decía Gonzalo, ¿cuánto han cambiado las cosas por el hecho de que Marta Rovira esté aquí, se ponga al frente de esas negociaciones, y si esto acerca el escenario, o lo aleja, en cambio, de que Esquerra pudiera apoyar una investidura de Salvador Illa? Marta Rovira ya era la gran protagonista y el gran actor de las negociaciones. Es quien lleva el partido desde hace algunos años. Gran parte del problema que tiene interno Esquerra Republicana es porque Oriol Junqueras considera que en el momento en que él es encarcelado, las decisiones las empieza a tomar Marta Rovira y su entorno desde fuera de la cárcel. Y ese es el origen del problema gran problema precongresual que tienen en este momento. Entonces, es importante porque ella va a poder estar en las negociaciones y, por lo tanto, pues eso puede... Ella incluso pidió el otro día una interlocución directa con el presidente del gobierno. Por lo tanto, no creo que se dé esa interlocución, o quizás sí, pero me parece extraño que se dé. Pero bueno, va a estar ahí directamente en las negociaciones, pero ya era ella quien llevaba las negociaciones. Lo que pasa es que no sabemos qué va a pasar. Si somos honestos, la verdad es que no sabemos qué puede pasar. Se están alineando los astros, creo, para que pueda haber un acuerdo, pero va a ser muy difícil de explicar a las bases, y las bases son las que finalmente van a tener que votar ese acuerdo. Es verdad que siempre los partidos tienen una gran excelencia en hacer esas preguntas que inducen una respuesta de las bases, pero bueno, las bases están divididas entre el 50% que estaba a favor de un gobierno con Puigdemont o con Junts per Catalunya y un gobierno con el PSC o con Illa. Por lo tanto, ahí va a tener que haber mucha explicación y van a tener que
que picar mucha piedra con sus propias bases. Claro, eso podría explicar por qué le pone ayer este ultimátum, a ellos mismos. Es decir, si en 15 días esto no se arregla, pues se acaba la discusión, ¿no? Sí, eso ya lo dijo hace 15 días o algo así. Ella dijo que no querían llegar de manera agónica hasta finales de agosto, porque el día 25, si no hay un acuerdo de investidura, se irá a elecciones. Pero bueno, ella lo que quiere es de alguna forma no llegar de manera agónica hasta finales de agosto. Pero mientras tanto vamos a tener otros... Cosa que los que los que tuviéramos que preparar un programa especial por eso, lo agradecemos. Porque esta cosa de tener que ir montando especiales en el último minuto, cuando es una cosa que se sabe de hace meses, pues qué necesidad, ¿no? Eso depende de cuando tengas las vacaciones previstas, pero bueno... Yo, como estoy en tarifa plana, pues imagínate. Oye, no, el otro tema que vamos a tener es el retorno de Puigdemont, que puede cambiar mucho las cosas. Si Puigdemont decide volver y va al Parlamento y realmente entra en una investidura que sea propia o ajena y pueda ser o no encarcelado o como mínimo detenido, pues eso también va a cambiar las cosas. Hoy hay una información, precisamente ahora que lo sacas del País, que apunta a eso, ¿no? Que el regreso de Puigdemont podría acelerar el fallo del Constitucional sobre la amnistía, es decir, si regresa a España para esa investidura, a pesar de que esta vuelta supondría su detención, y esto, un hipotético encarcelamiento, obligaría al Constitucional a pronunciarse sobre la aplicación de la amnistía. En fin, digo que por tener todos los elementos sobre la mesa, decíamos que hoy el Gobierno va a aprobar en Consejo de Ministros ese techo de gasto, el máximo que podrá gastar el Gobierno el próximo año y sobre el que se construyen los presupuestos generales del Estado. Bueno, el máximo de lo que se podrá gastar la Administración Pública en general. El anuncio de hoy llega después de que el Gobierno haya comunicado a las autonomías y ayuntamientos lo que van a poder gastar. Javier Ruiz, hola de nuevo. ¿Qué tal, Sastre? ¿Cómo estás? Y nos decías ya a las 8. Aquí la clave, una de las claves importantes, es que les concede más margen de gasto del que preveía inicialmente. Sí, estabais diciendo que la clave es el dinero y que cómo se encaja Cataluña y cómo se encajan todos es lo fundamental. Así que el Gobierno lo que hizo ayer es abrir la partida con mucho más dinero en todos los frentes. A las autonomías les relajó las exigencias. Las autonomías tenían que tener superávit a partir del año que viene, tenían que tener más ingresos que gastos. Y el Gobierno les dice, tranquilas, podéis gastar más, 2 décimas más. Los ayuntamientos también tenían que tener superávit y les dice, tranquilos, podéis tener cuentas equilibradas. Y con esto lo que les está diciendo es vais a poder gastar más el año que viene y el siguiente hasta 2027. Pero es que este año el Gobierno Sastre también les da más dinero. Las entregas a cuenta, los adelantos de presupuesto son de 147.000 millones más para las autonomías, de 23.000 millones más para los ayuntamientos. Es un 9,5% más para las autonomías, un 13% más para los ayuntamientos. Montero decía que esto es... El Gobierno mantiene el compromiso de financiación con las comunidades autónomas y ayuntamientos. Ambos van a recibir las mayores entregas a cuenta de su historia el próximo año. Es más dinero que nunca, así que de momento la partida aquí se abre, Sastre, con eso, más dinero. Esto es el corto plazo y el económico, pero en lo político, lo estábamos comentando en la mesa, hay dos cuestiones que siguen sin resolverse, que son claves, Javier, para esta legislatura: el sistema de financiación autonómica entero, pero especialmente ahí dentro el encaje de Cataluña. Claro, esto era el bálsamo bebé que debería haber calmado la epidermis política. No ha funcionado, Sastre, desde luego que no. Estamos entrando casi el mismo terreno que en el del Consejo General del Poder Judicial. Llevamos, Sastre, 10 años con el sistema de financiación autonómico caducado. Caducó en 2014 y no hay quien lo reforme. Así que, ¿qué dice Hacienda ahora? Que lo va a hacer a lo largo de la legislatura, dijo ayer Montero. ¿Por qué? Pues porque el Gobierno lo que dice es hay que negociarlo con un interlocutor, Feijóo. Porque aquí hay muchos PPs, dice, porque el PP de Madrid no defiende lo mismo que el PP de la Comunidad Valenciana, ni el PP de Galicia defiende lo mismo que el PP de Murcia. Así que lo que el Ejecutivo pide es un pacto de partidos. Seguiremos trabajando para tender la mano, para impulsar la reforma del modelo. Las dificultades son objetivas. Yo voy a seguir pidiéndole al Partido Popular que se siente con discreción. Y por otra parte, pues en el marco del Consejo de Política Fiscal seguiremos trabajando aún a sabiendas de que es difícil. ¿Y qué pide el Partido Popular? El Partido Popular dice nada de pacto de partidos, hagamos un pacto de regiones. Lo que dice es negociemos las autonomías en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Así que esto, Sastre, de que lleva 10 años caducado, es 10 años y contando. Esto sigue. Sumemos a eso Cataluña y la singularidad que se ha prometido.
Claro, que esa es la clave que estabais diciendo. Por primera vez en una década, Cataluña ha ido a esta reunión, a la de las autonomías, al Consejo de Política Fiscal y Financiera, con su máxima representación económica, con su consellera de Economía. Iba a pedir un concierto catalán. Es de hecho un movimiento muy estratégico, porque lo que hace Natalia Mas es ir con una fórmula bajo el brazo. Lo que dice es: mire, Cataluña quiere recaudar el 100% de sus impuestos y luego le pagamos al Estado una cuota. Es básicamente el concierto vasco o navarro, ahora en versión catalana. ¿Y Hacienda qué dice? Hacienda dice: ni de broma, no se puede, porque esto rompe la caja. En cualquier caso, Montero responde. Lo que Esquerra Republicana siempre ha planteado en esa reforma del modelo es una suerte de concierto económico para Cataluña. Yo no comparto el concierto económico para Cataluña. Perdón, decía ella, yo no comparto. Y aquí tenemos un problema, Sastre, y es que se van a negociar cosas como las que estabais comentando ahora mismo en la mesa. Por ejemplo, la condonación de la deuda a las autonomías se va a negociar en julio, en agosto y en septiembre. Pero no se va a avanzar mucho más, porque nadie sabe muy claro, ni siquiera ayer lo concretó la ministra, qué significa singularidad de Cataluña. Y porque, para colmo, aquí no hay una rebelión de las autonomías del PP. Hay una rebelión de las autonomías, punto, incluidas las socialistas como la de Paje, que ayer decía esto. Y nos negaremos a que nadie pueda tener no ya solo las llaves de la caja común, ni tan siquiera una copia de las llaves de la caja común. Así que, Sastre, lo que tenemos aquí es una batalla de todos contra todos, un sálvese quien pueda, y no muy claro quién negocia, cómo negocia y cuándo se negocia todo esto, porque el sistema, insisto, lleva 10 años caducado y somos incapaces de arreglarlo. Javier, gracias. Un abrazo. Voy a retomar contigo, Elena, el análisis, pero permíteme un segundo, porque hay una última hora que nos lleva a Cataluña. Hay un autobús que ha volcado en la C32, una de las principales carreteras en Girona, con 60 viajeros a bordo. La imagen realmente es impactante porque el autobús está casi en vertical, impidiendo la entrada a un túnel. ¿Cuál es la última hora que se sabe, Sergi López? Buen día. Hola, buen día. Pues es un accidente que se ha producido a las 9 menos cuarto, un autobús que circulaba efectivamente por la carretera C32 en Pineda de Mar, en sentido Girona, ha volcado y ha quedado colgado en la valla de la vía en el extremo de un puente, según nos explican los bomberos de la Generalitat. Según esas primeras imágenes que comentabas ahora y que nos llegan desde ese punto, el vehículo está prácticamente vertical. Según bomberos, hay 2 personas atrapadas y se está trabajando para poder sacarlos del autobús. Se desconoce de momento el estado de estas 2 personas. El resto de viajeros, unos 60, han podido salir del vehículo. Están trabajando 10 dotaciones de los bomberos. La C32 está cortada porque el autobús ha quedado cruzado en medio de la vía. Sergi, cualquier cosa vamos actualizando, gracias. Vamos ampliando, sí. La imagen es realmente impactante, como describía Sergi. Imaginen la boca de un túnel y cruzado, prácticamente en vertical, está ese autobús con, de momento, eso apuntan las primeras informaciones, 2 personas atrapadas dentro. Se desconoce su estado. Hay varias dotaciones de los bomberos trabajando en ello, en Pineda, en Cataluña. Estaremos pendientes de la evolución. Ahí tienen la imagen en cadenaser.com, pueden encontrar esta imagen que les estamos describiendo, y de la evolución de los trabajos de los servicios de emergencia les iremos dando cuenta aquí en la antena de la SER. Retomo, Elena, si te parece, precisamente en Cataluña, en este caso en la situación política, el análisis con esto que nos decía Javier Ruiz, y que efectivamente pues la legislatura depende de la negociación por la financiación y también la investidura de Salvador Illa y esa singularidad de la que ayer se habló en esa mesa entre el Gobierno y las comunidades. Sí, efectivamente, para que una legislatura tenga una vida más o menos normalizada, el presupuesto de la ley de presupuestos generales del Estado es fundamental, porque es la que articula todas las acciones de gobierno durante un año. Y yo añadiría el elemento que no hemos mencionado y que es muy relevante, su acomodación o su encaje, mejor dicho, en el necesario plan de sometimiento a las reglas fiscales de la Unión Europea, que estuvieron en suspenso durante todo el periodo triste del COVID por motivos más que obvios, ¿no? Pero, como digo, esa ley es fundamental para que podamos hablar de una legislatura propiamente dicha, ¿no? Pero está sujeta, como ya hemos venido comentando, yo creo que no tanto a ese Consejo de Política Fiscal y Financiera, que era bastante amplio, ¿no? Esta mañana revisaba el orden del día y había muchísimos temas. Y efectivamente lo que sí que es vinculante es ese techo de gasto, que es
el siguiente paso en la elaboración de los presupuestos y que la propia Administración Central ha fijado con esos crecimientos, o sea, digamos que han engrasado la máquina aumentando los recursos que se dan a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, dando un poco la patada hacia adelante a la revisión o la actualización, mejor dicho, del modelo de financiación autonómica en un debate endemoniado como el que estábamos comentando con la singularidad catalana. Pero es que esa singularidad catalana es la que va a determinar la previa, que es la formación de gobierno en Cataluña. Yo creo que es esa cadena la que está estableciendo una dificultad enorme para que realmente arranquemos la legislatura, porque si no se consigue el gobierno en Cataluña, efectivamente, automáticamente, octubre estaríamos en campaña electoral y se complicaría todo enormemente, ¿no? Y octubre, desde luego, se vislumbra como un mes muy complicado por todo ello, ¿no? Es llamativo en todo caso también que primero está muy bien que Cataluña vaya al Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero efectivamente es un gobierno en funciones que es el que está negociando con el PSC la formación de gobierno. Entonces es un juego de la gallina que está antes, que está después, pero está muy vinculado a lo que al final ha sido esta legislatura desde el origen, que es la situación en Cataluña y en concreto ese procés que ha llevado a los resultados electorales que hemos tenido, pero que está dificultando la formación de gobierno. A mí me preocupa al final que todo esto, igual que la amnistía, todas las negociaciones que pueda haber en torno al dinero, al final nos lleven a realmente, digamos, mejorar la convivencia en Cataluña y con el resto de España. Dejadme avanzar con algunas cosas que van a ser noticia o que lo están siendo porque se acaban de producir. Una primera que está a punto de producirse, la reunión del Pleno del Tribunal Constitucional, que como estamos contando desde primera hora es hoy cuando tiene previsto anular una parte de la condena contra el expresidente, contra los expresidentes andaluces Manuel Chávez y José Antonio Griñán. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, muy buenos días. Esto ocurrirá, tiene que ocurrir hoy, ¿no? Sí. El Pleno del Constitucional se reúne esta mañana. Tiene previsto anular la condena por malversación de José Antonio Griñán. Es la más relevante porque es la que conlleva la cárcel. Y lo va a hacer porque fueron conculcados, dice el Tribunal Constitucional, sus derechos fundamentales a la legalidad penal y a la presunción de inocencia, ya que Griñán fue condenado sin pruebas de que conociera el fin ilícito de parte de las ayudas destinadas. El Tribunal mantendrá, eso sí, a Griñán parte de la prevaricación porque en los ejercicios 2001 y 2002 no existía el soporte legal para las modificaciones presupuestarias que supusieron los ERE. El Pleno también anulará en parte la condena por prevaricación al expresidente Chávez porque tanto la Audiencia de Sevilla como el Supremo vulneraron su derecho a la legalidad penal. No puede ser condenado, concluye el Tribunal, por aplicar una ley de presupuestos para repartir los ERE porque las leyes no delinquen. Además, van a estudiar esta semana los recursos de Juan Márquez, Gaspar Zarrías y Antonio Lozano en un Pleno que se va a prolongar hasta este jueves. Antes de tomar esta decisión, esta misma mañana, el Pleno estudiará las recusaciones de las magistradas Montalbán y Balaguer, que han sido planteadas por el Partido Popular. Según fuentes del Tribunal, José Luis, serán rechazadas por extemporáneas. Decisión, desde luego, de mucha relevancia y con todo el simbolismo, así que lo iremos contando. Campos, gracias. A ti. Hay una información, también una declaración que se acaba de producir. Ana Fernández Vila, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ha anunciado Yolanda Díaz que ha cerrado un acuerdo Sumar con el PSOE para derogar la ley Mordaza. Sí, lo acaba de anunciar desde Bruselas a su llegada al Consejo de Ministros de Empleo y Política Social. Era una cuestión que llevaban negociando semanas y ahora mismo acaba de anunciar Yolanda Díaz que mañana, dentro del paquete de regeneración que va a anunciar Pedro Sánchez en su comparecencia en el Congreso, estará la derogación de la ley Mordaza. Acabamos en estas horas de cerrar un acuerdo con el Partido Socialista, entre Sumar y el Partido Socialista, en el que la petición de Sumar para la derogación de la ley Mordaza se consuma, es decir, hemos alcanzado un acuerdo en esta materia con el Partido Socialista, por lo tanto, todos. También ha confirmado Yolanda Díaz que mañana Sánchez anunciará una ley en el cambio de la publicidad institucional de los medios para dejar de financiar, para evitar que los medios que hagan pseudoperiodismo, ha dicho, reciban financiaciones, y la derogación de la ley Mordaza, que Sumar se fijó como prioridad derogar ya cuando Sánchez hizo ese parón de 5
Díaz. Mañana veremos en efecto en qué se sustancia esa regulación sobre los medios a la que apunte el presidente del Gobierno. De momento ya dice Yolanda Díaz que se ha pactado con el PSOE, entre el PSOE y Sumar, esa derogación de la ley Mordaza. Ana, gracias. A vosotros. Algo que estaba comprometido desde hace ya bastante tiempo, Gonzalo. Sí, pero que parecía no llegar nunca. De hecho, había ya casi hasta memes, ¿no? sobre la imposibilidad de derogar algo una ley sobre la que había pues un gran consenso en contra, ¿no? Una ley que recordemos que nace al calor de las revueltas que se produjeron sobre todo en 2011 en el 15M y que suponía una restricción de la posibilidad de las manifestaciones y de la expresión pública, siempre poniendo la carga de la prueba en los manifestantes, ¿no? En todo caso, José Luis, si me permites, yo sí quiero señalar una cosa respecto a lo anterior, respecto a la cuestión del techo de gasto, porque me parece importante, porque a veces cuando hablamos de estas cosas muy brevemente parece que son decisiones políticas, ¿no? O sea, que de repente el gobierno le ha dado por incrementar el techo de gasto. Y no, esto viene porque realmente el Producto Interior Bruto, según el Fondo Monetario Internacional, está creciendo más de lo que habían estimado las otras instituciones financieras europeas y nacionales. Pero no es automático, decides aumentarlo no o no. Es automático, pero hay cosas. Hay una coyuntura muy favorable que condiciona que, claro, los representantes financieros de Cataluña vayan a las reuniones estatales y que, por lo tanto, la reforma sobre la financiación autonómica pueda ser más factible. Es decir, no es una cuestión solamente de qué clima político se está dando, sino que hay una coyuntura política favorable. Por lo tanto, hay que presionar para que ese diálogo para la reforma de la ley se dé. Me parece a mí que seguramente el gobierno de momento esté fallando, o los partidos que forman el gobierno, en hacer un debate general sobre la financiación autonómica, porque se está restringiendo solamente a la singularidad catalana. Pero hay una coyuntura económica favorable y esto no debemos olvidarlo. Es discutible. Dejadme ir en esta recta final del abierto a Estados Unidos, porque sí que quiero que comentemos al menos un poco la imagen que hemos visto esta madrugada cuando Donald Trump ha reaparecido después del intento de asesinato que sufrió el sábado. Lo ha hecho en la convención republicana que se está celebrando en Milwaukee, con la oreja vendada. Le hemos visto con un semblante serio, podemos decir que incluso un poco emocionado. Welcome the next president of the United States, Donald J. Trump. Esta ovación ha sido recibido después de anunciar que el senador negacionista J.D. Vance va a ser su número 2, candidato a vicepresidente, por tanto. La corresponsal de la SER en Estados Unidos sigue allí en Milwaukee, en esa convención. Sara Canals, buenos días. Buenos días, Astrid. No ha hablado Trump, Sara, pero su imagen esta madrugada ya en sí misma es un mensaje político de cara a esta campaña electoral. Sí, era sin duda el momento que miles de simpatizantes y delegados llevaban esperando desde el atentado y se produjo por sorpresa, sin previo aviso. Donald Trump llegaba al centro de congresos a las 9 de la noche y arropado por los suyos. Aparece en la pista, solo, unos metros por delante de sus guardaespaldas, imponente pero emocionado, con traje y corbata roja y al son de la patriótica canción que suena en cada uno de sus mítines, interpretada además por el propio autor. Que le dedica unas emotivas palabras y a lo largo de la noche el público le pide a gritos que luche. Vemos muchos puños alzados, emoción entre la gente, en un pabellón además repleto de pantallas gigantes que le enfocan en primer plano y con esa oreja completamente cubierta. Trump se dirige hacia la grada donde se sienta junto a su nuevo compañero de ticket. Es el senador por Ohio, J.D. Vance, que había desvelado hacía unas horas. Le acompañan algunos de sus hijos, miembros del partido, aunque no su mujer, Melania Trump, muy ausente en esta campaña, y durante una hora le han dedicado discursos, plegarias y palabras destacando su valentía. No ha habido un discurso, tradicionalmente se reserva para el último día de la convención, para el jueves, pero esta noche Estados Unidos ha visto reaparecer a un Donald Trump estoico y por primera vez juntos a los dos posibles futuros inquilinos de la Casa Blanca. Hablando de uno de esos posibles inquilinos de la Casa Blanca, Sara, el año que viene, el que ha elegido como número 2, ¿qué se sabe de Vance? ¿Cómo se ve en Estados Unidos a este senador que es un negacionista como Trump? Leal hasta la médula, tiene 39 años y podríamos decir que es un producto de Donald Trump. Fue precisamente él quien le impulsó en las pasadas legislativas para convertirle en senador por Ohio. J.D. Vance is going to be on his way to the United States Senate.
And JD is a really good man. JD, please come up. Aunque en 2016, cuando el expresidente irrumpió en política, JD Vance era antitrumpista. Llegó a llamarle idiota, pretencioso y a referirse a él como el Hitler de América. I'm a never Trump guy. I never liked him. Aquel mismo año, Vance escribió sus memorias y fueron todo un éxito. De familia humilde, con una madre adicta a las drogas, que consiguió labrarse un futuro. Fue marine en Irak y acabó graduándose en Yale. Pero ahora han pasado 6 años y JD Vance se ha convertido en el altavoz de Trump en el Capitolio. Se opuso a la ayuda a Ucrania, es antiabortista y negacionista de las pasadas elecciones. Go back to November of 2020, that millions of votes were changed. Algunos aquí le describen como el heredero del Make America Great Again y como el futuro de un partido con una deriva ultraderechista. Ahora, como vicepresidente, podría contribuir a ganar votos en zonas rurales de estados bisagra y a rejuvenecer la candidatura. De llegar a la Casa Blanca, se convertiría en el primer vicepresidente millennial. Sara, gracias. Gracias a vosotros. Esther, la imagen que vimos el otro día tiene toda la relevancia y el impacto político que ya estamos comentando. La reacción milésimas de segundo después del atentado de Donald Trump la tiene también, tiene todo la carga y el simbolismo esta imagen que hemos visto esta madrugada. Tú das por hecha, como coincide la mayoría de analistas, también que la victoria de Trump está hoy más cerca todavía. Sí, me temo que sí. La verdad es que no lo podemos saber seguro, pero sí, Trump ha tenido la habilidad con su reacción de primero dejad ponerme los zapatos, después esperad, levantar el puño y después el fight. Ha tenido la habilidad de borrar completamente la última fotografía que teníamos de él, y la última fotografía que teníamos de él era como un convicto por un caso de pagar por pagar a una prostituta, recordemos, con la cual tuvo relaciones sexuales mientras su mujer estaba embarazada y por la cual fue condenado por un tribunal de Nueva York. Por lo tanto, ha cambiado una fotografía por la otra, y esta fotografía se dice mucho con esa especie de aura de las películas norteamericanas, ¿no? Con ese soft power que en los Estados Unidos pesa muchísimo desde el punto de vista cultural. Elena. Sí, estoy muy de acuerdo, ¿no? Yo creo que nos gustará o no, pero es evidente que ha sabido reaccionar en un momento muy difícil, ¿no? Decías hoy, José Luis, que la imagen en la convención, se decía que estaba estoico, pero es que ha estado a punto de morir, ¿no? Realmente se ha enfrentado a la muerte y ha sido capaz de sacar ese liderazgo y ese carisma que es indudable que tiene, ¿no? En un momento en el que no hay que perder de vista la sociedad americana está en una situación de incertidumbre que demanda liderazgos fuertes, y eso es la contraposición con la aparente debilidad, estamos hablando de imágenes y de reflejos del presidente Biden, ¿no? Pero bueno, no se ha acabado la partida hasta que no se produce la votación, y todavía vamos a asistir a una campaña propiamente dicha muy intensa en Estados Unidos, que efectivamente se dirimirá por los votantes americanos, pero que afecta a todo el mundo, incluidos a nosotros, ¿no? Hemos visto en la realidad y luego en las tantísimas series y películas que hemos visto a lo largo de tantos años, la de cosas que pueden pasar en efecto de aquí a noviembre, Gonzalo. Exacto. Sí, coincido con el análisis claramente, porque tanto la decadencia, o al menos aparente, física de Biden, como esto último intento de atentado, llevan a que Trump ni siquiera necesite utilizar su retórica más incendiaria. Es decir, claro. Esa imagen de solvencia, de heroicidad, que en sí mismo tiene algo, pues yo diría que así de repugnante, ¿no? Y que además es antipolítica, porque no supone hablar de política y de los problemas, sino sencillamente épica, de crear un carisma de liderazgo, ¿no? Es épica, efectivamente. Pero le evita, entrar en los temas que generan más aristas y que por lo tanto generan más rechazo, más repulsión, y por lo tanto un voto en contra como reacción a lo que nos gusta, ¿no? En todo caso, es sorprendente que la campaña sea tan sumamente larga, porque realmente es agotador que dure tanto, más cuando la sensación que yo tengo es que los grandes golpes de efecto electorales, normalmente en las últimas elecciones estamos comprobando que vienen del corto plazo. Pensemos en Francia, ¿no? En Francia ha sido una reacción rápida del nuevo Frente Nacional lo que ha generado un movimiento electoral que de otra manera seguramente hubiese generado agotamiento, contradicciones, tensiones internas, y por lo tanto hubiese generado una reacción distinta. Entonces, es verdad que
pueden pasar muchas cosas, pero no parece que nada nuevo pueda venir del Partido Demócrata, y eso es lo que de alguna manera genera desesperanza, ¿no? Sí, no, iba a decir, sí, no, he hecho así un... No, porque digo que el problema casi... Me ha valido, me ha llegado al alma, Pisonero. Casi nos está costando tanto como arrancar la legislatura en España. No, lo que me es preocupante, por lo menos para mí, es que efectivamente estamos mucho en esa política de imágenes, de gestos, y al final no nos dedicamos a la res pública, ¿no? A lo que realmente debe ser el propósito de esas elecciones democráticas, que es formar un gobierno para atender lo que nos preocupa al conjunto de la sociedad. Y eso a mí me preocupa porque estamos en un momento especialmente convulso a nivel global. Pero bueno, la política también es esto, y hay que ver en qué se traduce la campaña efectiva de aquí a noviembre, ¿no? 9 minutos y darán las 10. Por hoy, con José Luis Sastre. 6 minutos para que den las 10 de la mañana. Antes del avance de contenidos, tenemos una información de última hora. Saben que estábamos pendientes de ese autobús que ha quedado atravesado directamente en la entrada de un túnel en Barcelona. Había personas atrapadas. Y Andrea Villoria, ¿cuál es la última hora? Bueno, pues que todos los pasajeros ya han podido ser evacuados. Más de 60 personas, trabajadores de Inditex, que iban a trabajar a las oficinas de Turdera, según fuentes de emergencia, a la espera de la última valoración que hagan los servicios médicos. No hay heridos de gravedad, la mayoría son heridos leves que han podido salir por su propio pie. Según estas mismas fuentes, el que está herido más grave es el conductor de ese autocar. En el boletín ampliamos. Andrea, gracias. A vosotros.
stop instead of moving. Either way, I can't go wrong. That's a song I can't get rid of. I wanna move it out of my head. And the words I had to use. Hola Sergio Castro, buenos días. Muy buena, José Luis Sastre y compañía. Además, no es solo un avance de contenidos del magazine, es descubrirnos las secciones, porque estamos de estreno esta semana con el verano. Vamos cortando las cintas, inaugurando secciones, huecos y posibilidades para este tramo de magazine. Vamos a empezar este martes con un país desde un lugar. Y es que cada martes, a estas horas, vamos a conocer la realidad de un país a través de un lugar concreto, cotidiano, un lugar que pisamos a diario o casi, y que es capaz de explicar y decir muchas cosas sobre cómo somos nosotros y cómo es la sociedad en la que vivimos. Mucho más de lo que en principio podríamos sospechar. Y esta mañana lo vamos a hacer debutando en las farmacias, que hablan de nuestra salud, de nuestro grado de ansiedad, de nuestra preocupación por la estética o, por ejemplo, de nuestra vida sexual. Lo vamos a hacer con Kiko Llaneras, periodista del País, experto en datos, y atención, con todos ustedes. En el 900-100-800 queremos que nos cuenten historias divertidas, sentimentales, que han vivido en una farmacia o por una farmacia. Cómo es su farmacéutico o farmacéutica, qué importancia tiene en su vida cotidiana, pues eso, la farmacia del barrio, a la que consultan, a la que van a trasladar sus preocupaciones para luego estar mejor. Grandes historias sobre el mundo de la farmacia. Tenemos la teoría de que España se puede explicar desde rincones muy concretos o establecimientos. Hoy empezamos con cómo es España a través de las farmacias. 900-100-800. Y luego después, en una cosa que hemos llamado muy bonita, Felicità, es la sección en la que vamos a apelar al espíritu de mayo del 68, vamos a ser realistas, vamos a pedir lo imposible, vamos a tratar de ser felices o de conseguir raptos de felicidad. Nuestra clave aquí es Alejandro Cencerrado, que ha dedicado media vida nada menos a medir diariamente en términos numéricos nuestra felicidad y que ha trabajado como analista de Big Data en el Instituto de la Felicidad de Copenhague. Como ocurre en los grandes volúmenes sobre grandes cuestiones, hoy tenemos el capítulo primero, que es Introducción General a la Felicidad. Nada menos. No se preocupen de cosas Conceptos concretas. básicos. Eso es, que ya las iremos tratando, no hay problema. Otro curso acelerado que nos proponemos todos los martes, que hemos dado en llamar uno de cada, con Gemma Jiménez Maldonado. Nos hace mucha falta, Sastre, a ti y a mí, a algunos de esta mesa también. Vamos a ponernos al día en memes, en cultura pop y en generación Z. En cómo habla la juventud, pisonero. Eso traducido. Esto nos hace No te falta. asustes. Y luego tenemos una guinda para el final. Sí, exactamente. Vamos a tratar de confeccionar la necrológica oficial de una serie de famosos a los que conocemos, queremos y admiramos. Hoy vamos a matar un poco a Martina Klein. Sí, vamos a hacer con ella. Oye, cuando pase dentro de hace muchos años, ¿cómo quieres que suene en la radio? ¿Cómo quieres ser ¿Haremos la recordada? necrológica con el interesado o la interesada? Oye, igual vosotros me dais juego para eso. De momento. Un poco más rollo, ¿no? Pero bueno. Hay que estar preparados. Ya veremos. Elena Pisonero, Gonzalo Velasco, Esther Vera, gracias. Hasta luego. Buena semana.